Pues ahora vamos a ver las consultas de referencia cruzada. Bueno, estas consultas, las tenemos aquí, asistente consultas de tablas de referencias cruzadas, son ya consultas de carácter avanzado, ¿no? ¿Qué son estas consultas? Pues son un tipo de consultas que nos permiten ver la información que podemos tener en nuestras tablas o en otras consultas y nos la dan en formato de tabla. ¿Veis aquí el icono que tenemos aquí? ¿Vale? Que cuando creamos esas referencias nos va a mostrar eh, un campo o varios campos. En filas podemos tener 3 campos, pero en columna un campo, pues de referencia cruzada que se cruzan lo que es como una hoja de cálculo, lo que es una tabla, la fila y la columna, ¿vale? Y nos muestra los datos en ese formato similar a una hoja de datos. Bueno, esto es como cuando estamos en Excel, ¿vale? Este formato así en Excel, hemos hecho ya las tablas dinámicas, pues esa estructura es muy similar a la que nos puede, en un momento determinado, ya cuando ya seguimos el asistente o lo hacemos a través de vista diseño, ejecutamos esa consulta y nos quedaría pues el formato de tabla. Bueno, el asistente nos viene bastante bien, sobre todo a los que no vamos muy avanzados en lo que es hacer, pues el asistente nos confecciona la consulta con los datos que le vamos nosotros administrando, y luego ya en vista de diseño ya podemos nosotros modificar aquello que o que no nos guste o que no nos dé la información que hemos deseado. Bueno, ¿por qué el asistente nos puede ayudar mucho? Porque en vista de diseño es más complicado diseñar las filas en las columnas sin estar viendo la pantalla de cuando estamos haciendo, por ejemplo, en Excel, ¿no? Que lo estás viendo y entonces es mucho más fácil poder realizarla. Entonces, lo que os digo, yo desde luego las hago siempre en asistente de consultas, ¿vale? Y luego ya, pues si alguna cosa veo que nada, pues en vista de diseño, pues la voy modificando. Entonces hace como todas las consultas en menú, la pestaña crear, en el menú crear, pues ya seguimos el asistente consultas y nos sale este cuadro de diálogo. Pues elegimos asistente consulta de todas las referencias cruzadas y aquí tenemos aquí las tablas que tenemos, pero las consultas de referencia cruzada las podemos elegir de tabla, las podemos seleccionar de consultas. Tenemos aquí todas las que ya hemos hecho, o ambas, que tenemos las tablas y la consulta. Podemos ver todo lo que tenemos desde aquí. No significa que podemos coger campos de una tabla, de otra o de una consulta, porque no te permite, por ejemplo, yo quiero coger datos de editoriales y de libros, no me permite con la tecla Shift, que ya sabéis que la tecla mayúscula o con control, seleccionar las dos. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos seleccionar distintos campos de otras tablas? Pues lo hacemos una consulta y luego de la consulta podemos hacer una referencia cruzada. Bueno, en este caso elegimos la tabla libros y seguimos el asistente. Vemos que tenemos aquí todos los campos disponibles de nuestra tabla. Pues lo que vamos a hacer es, pues, ¿qué consulta podríamos hacer? Pues podemos elegir, por ejemplo, un campo de referencia que sería materias. La traemos aquí como campo seleccionado, ¿vale? Y esto ya significa que va a aparecer aquí en las filas, ¿veis? Si tenemos 4 materias, pues aquí aparecería una, psicología, novela, cocina, la que tenemos aquí. Entonces, lo primero cuando vamos a seleccionar el primer campo es para las filas. Entonces, pues en la fila sí podemos, nos pone aquí que puede seleccionar hasta 3 campos, pero en la columna solo podemos seleccionar un campo. Pues vamos a seguir. Entonces ya vemos que las filas las tenemos. Seguimos el siguiente. Y aquí ya es qué valores de campo deseamos utilizar como encabezado de columna, que sería esto de aquí. Pues como campo que vamos a tener en la
columna, pues vamos a elegir el título, por ejemplo. Ya lo tenemos aquí diseñado, ¿vale? Materias y columnas. Bueno, pues aquí ahora mismo, conforme tenemos esto de aquí, pues tenemos que el campo bueno, podemos elegir cualquier campo. En este caso, si yo, por ejemplo, quiero elegir que me cuenten los libros que tengo según las materias, pues el campo que tenemos que seleccionar es el libros, porque es el campo autonumérico que nos va contando, el que nos sirve contar los libros que tenemos. Ya hemos visto que si metíamos el registro de un libro 1, 2, 3, 4, podemos decir que nos lo cuenten los libros que tenemos según las materias. Entonces, el valor que nos va a preguntar qué queremos hacer, ¿vale? La intersección sería esta, ya tenemos la columna y tenemos las filas. Y esta intersección que hay aquí, entre la fila y la columna, pues esa será, nos preguntará el valor que queremos que haga esa intersección entre la columna y la fila. Entonces lo que queremos es que en este caso nos cuente los títulos que hay por materia. Por lo que cogeremos el libros, que lo tenemos aquí señalado por defecto porque es el primer campo, y la función cuenta, ¿vale? Entonces le dejamos esto de aquí que pone sin incluir suma de filas. Si lo quitáramos, no me aparecería aquí, ahora lo veríamos, te crea al darle sí, te crea una columna en el cual te va a sumar todo lo que aparezca aquí, todo lo que aparezca en esta fila, te lo va a sumar. Entonces, si le digo que sí, pues me va a incluir esa columna. Ahora lo vemos. Le damos a siguiente y luego ya aquí pues nos pide el título descriptivo de nuestra consulta. Pues lo podemos guardar, por ejemplo. Voy a dejar esto aquí. Tabla de referencias cruzadas, títulos más libros, por ejemplo. Vale. Bueno, si no queremos poner tabla de referencias y podemos dejar cruzadas, esto ya, de todas maneras, el icono que nos va a crear va a ser distinto y vamos a saber que es una tabla de referencia cruzada. Pues le damos, por ejemplo, a finalizar ya. Y mira lo que me ha creado. Me ha creado todas las materias, el total del id, que es lo que decía yo, que si teníamos activado ese clic, pues nos crea este contador, ¿vale? Y nos dice que de psicología tenemos 5. Y como lo hemos puesto por títulos, me dice que de este título tiene 1 y me va sumando por filas el total. De novela me dice que tenemos 4 y de los libros que tenemos ya registrados me dice cuáles son de novela, de cocina igual y de filosofía igual. Bueno, pues esta la tenemos hecha. Si vamos a vista diseño, ay, perdón, que no me ha creado una consulta nueva, no. Aquí, botón derecho del ratón, vista diseño. Esto es lo que os decía, que hay que saber bastante bien lo que queremos. Esta porque es muy sencilla, ¿vale? Pero mira, como lo tenéis, si os dais cuenta, en las columnas de totales lo que hacíamos que dábamos clic a totales para que nos saliera el total de agrupar. Aquí también te sale cómo agruparlo y nos sale una fila en la rejilla que pone tabla de referencia cruzada, ¿vale? Bueno, pues entonces luego si eso hacemos otra de diseño, ya digo que es bastante complicado. Yo lo primero que hago siempre es hacerlo a través del asistente y luego si quiero modificar algo lo modifico ya aquí. Bueno, pues lo cerramos. Decimos que si guardamos los cambios y si os dais cuenta, me ha creado aquí abajo, me la ha posicionado una consulta de referencia cruzada y si os dais cuenta, mira el icono cómo cambia al resto de las otras consultas. Bueno, pues vamos a hacer otra. Vamos a hacer una, por ejemplo, eh, por ejemplo, que me indique qué materias he comprado por meses.
¿vale? ¿Qué materias de libros, qué compras de materias de libros me lo refleje por los meses? Pues vamos a crear asistente para consultas, asistente consultas de tabla de referencias cruzadas y ya aquí pues nos da las tablas, la vamos a coger de libros. De libros cogemos el campo materias, como es compra de libros por materias, por meses, pues elegimos materias. Y este es los campos que van a aparecer en la fila, las materias. Luego damos a siguiente y ya tenemos que decir qué campo vamos a poner en la columna. Pues vamos a elegir fecha compra. Cuando elegimos el campo fecha compra, aquí nos va a dar distintas opciones porque podemos indicar meses, años, trimestres, distintas opciones. Cuando le demos a siguiente me va a indicar en qué intervalo desea agrupar esa información. En este caso lo quiero por meses, pues me va a aparecer enero, febrero, marzo y dependiendo de la fecha de compra que hayamos puesto, pues me reflejará en qué mes lo hicimos. Pues vamos a hacer siguiente y en siguiente ya, como le voy a decir que me lo cuente, pues el campo que me va a servir para esa función es el lead libros. Aquí ya lo tenemos, que me lo cuente, veis que aparece como materias filas y como meses me aparecen las columnas. Le doy a siguiente y aquí podemos poner tabla de referencias cruzadas y le ponemos, por ejemplo, compra de materias por meses. Le damos a finalizar y veis que aquí ya aparece el total de lead porque lo tenía con un clic. Total de lead de libros, me lo cuenta otra vez como me ha hecho la anterior consulta, pero ya me refleja, en vez de por títulos, ¿vale? Me refleja por los meses, cuando compré yo el libro. Pues compré de psicología en el mes de enero, en el mes de marzo compré 2, en abril 1, ¿vale? Y por aquí tendré el otro en octubre, que son los 5 libros que me aparece aquí que he comprado. Novela. Esto de total de libros es esto. Voy a hacerla sin terminarla, pero para que lo veáis lo que significa. Si yo cojo los libros, cojo materia, lo paso aquí como campo fila, siguiente, campo fecha, cojo el mes y veis que me aparece esto, sí, sin incluir. Si yo aquí ahora mismo desactivo esto, me aparecería la consulta igual que la que tengo ahora mismo, pero sin esta columna, sin el total de libros. Si lo incluyo, si le doy a clic, me incluye que me hace el sumatorio de esa fila, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Bueno, pues ya tenemos esta tabla. Si vamos a modo diseño, mirar cómo... Hoy me ha pasado lo mismo. Aquí botón derecho del ratón, vista diseño. Mirar cómo ha puesto aquí en el campo este de fecha compra, dice dame el formato de la fecha compra por meses y me lo agrupa por columnas, ¿vale? Y aquí el contador, que la intersección entre la fila y la columna, pues que me los cuente. Este sería el diseño de esta consulta. ¿Vale? Le damos a ejecutar y ya hemos visto esta de referencias cruzadas, la verdad que te puede dar mucha información bastante escueta y en tablas, que se entiende muy bien, ¿vale? Y cómo se lee y cómo se interpreta esta tabla. Vamos a hacer otra así de este estilo para que veáis otra forma. Vamos a hacer una consulta, por ejemplo, esta lo hemos visto, que nos indique los libros según las materias que hemos comprado por meses. Vamos a hacer una, pues que sea, por ejemplo, gastos trimestrales, por ejemplo, que hayamos tenido por materias. Entonces aquí, como tenemos materia y tenemos gastos, aquí sí que habría que hacer
una consulta que no sé si lo tenemos, mira, sí, gasto realizado en el 2020, ya tenemos esta consulta. O comprados en el 2020 también podíamos, esta misma que vale aquí, gastos trimestrales, yo creo que nos podría valer hacerla, no, este es el gasto total, vamos a hacer una consulta nueva para hacer esa consulta, porque además nos va a pedir fecha, vamos a hacerla. Y no hemos hecho ninguna consulta de fechas, nos va a venir bien porque así la hacemos otra consulta con ese criterio. Nos vamos a consulta, diseño de consulta, y como nos pide la fecha, pues vamos a coger el libros. Y aquí vamos a hacer esta consulta que nos va a venir bien luego igual para otra cosa. Vamos a elegir, por ejemplo, materias. Título. Precio, porque lo vamos a querer luego que nos calcule el gasto. Precio. Y la fecha, por ejemplo, que esta es la que yo quiero que vamos a hacer. Fecha compra. Bueno, pues vamos a hacer esta ya con otro criterio, para que veáis que las fechas se hacen muchas consultas de fechas. Si queremos, por ejemplo, ver qué edad tienes o qué tiempo ha pasado de una fecha a otra, pues se representaría así. Se hace, por ejemplo, cómo lo tenemos que hacer es utilizar los parámetros de entre esta fecha y esta fecha. Pues nos ponemos aquí en la fecha de compra y aquí en criterios le decimos entre. Para el formato fecha tenemos que utilizar el símbolo de la almohadilla, ¿vale? Que el símbolo de la almohadilla, ¿dónde estaba? Que no lo veo. Aquí. Con alternativa gráfica ponemos el símbolo de la almohadilla, el 01 del 2020 y tenemos que cerrar la almohadilla. Cuando utilizamos un símbolo, al abrir ese símbolo lo hay que también cerrarlo, ¿vale? Pues cerramos con alternativa gráfica y abrimos almohadilla, como es del 2020, pues el 31 del 12 del 2020 y cerramos almohadilla. Pues mira, esto es cuando tengáis que hacer alguna consulta de una fecha a otra, así sería como el formato de criterio que tenéis que poner. Pues vamos a ver, vamos a ejecutar la consulta y me salen las materias que hemos dicho, los títulos de esas materias, el precio y la fecha de compra. Pues esta la vamos a guardar con el nombre de comprados en 2020. Bueno, pues ya que hemos puesto comprados en el 2020, esta consulta me va a valer para hacer la consulta de referencia cruzada. Nos vamos a crear asistente para consultas de referencia cruzada y aquí ya, como he creado la consulta, pues en vez de cogerla de la tabla, me vengo a consulta y la hemos puesto comprados en el 2020. Espérate, no sé si viene por orden alfabético, no, comprados, aquí está la primera. Comprados en el 2020, le damos a siguiente y aquí lo que nos dice es lo mismo, que tenemos que diseñar las filas y tenemos que diseñar las columnas. Bueno, pues de fila vamos a coger, por ejemplo, el precio de compra, no, las materias, porque hemos dicho que era las materias, elegimos este campo. Luego vamos a elegir siguiente.
elegimos el precio compra para que nos aparezca lo que antes, ya nos va a aparecer los siguientes intervalos. Pues como lo quiero que me calcule gastos trimestrales por materia, pues pido por el trimestre, ¿vale? Y aparece aquí trimestre 1, trimestre 2, siguiente. Y lo que quiero es que como es lo que voy a hacer va a ser aquí en el campo precio, elegimos el precio porque es lo que, no, lo que queremos calcular es el gasto que hemos hecho por trimestre, pues seleccionamos precio y le decimos que nos lo sume. Cogemos suma, le damos, ¿ves? Suma precio, está la intersección de una de las materias en cada trimestre. Le damos al siguiente y aquí lo podemos guardar. Tabla de referencias cruzadas. Gastos trimestrales. Esto se puede, dejo el nombre de tablas de referencia cruzadas para que lo sepáis, pero normalmente los títulos no suelen ser tan grandes. Podríamos guardarla perfectamente como gastos trimestrales por materias, pero porque ya el icono, ya habéis visto aquí el icono, que no lo puede cambiar. Pero bueno, vamos a poner tablas de referencia cruzadas para que vosotros lo entendáis mejor. Pues lo ponemos tablas de referencia cruzadas, gastos trimestrales por materias. Bueno, pues ya tenemos otra. Mirad qué diseño. Pues me ha puesto el total de precio porque no hemos desactivado eso, sino que nos calcula el total de los 2 trimestres. Tenemos 2 trimestres porque no habíamos puesto ya del 2020. Del 2020 teníamos esto en libros, en la fecha de compra. Aquí veis que teníamos hasta el 5 de mayo. Entonces, claro, nos calcula nada más que los 2 trimestres, porque no hemos terminado el año. Entonces nos calcula lo que hemos gastado en el trimestre primero, enero, febrero, marzo, y lo que hemos gastado abril, mayo, junio. En este caso no, hasta que lo teníamos anotado. Y nos dice lo que nos hemos gastado por trimestre, en qué materia nos hemos gastado, y además nos calcula la suma de los 2 trimestres. En psicología veis que es 72, novela 78, en fin, estas tablas de referencia cruzada, la verdad, que te dan una información bastante visual porque se ve muy bien y te puede aclarar muy bien en un momento determinado cuál es el tipo de consulta que se haga. Si me voy a diseño de consulta, ay, otra vez me ha pasado lo mismo. Ay, aquí diseño de consulta, pues ya vemos cómo se nos quedaría el lenguaje, ¿vale? Mira aquí en el trimestre, cómo hay que escribir esto. Trimestre, ¿vale? La concatenación que te hace del formato fecha hora y que te extrae de ahí la T del trimestre. Y aquí en precio, pues ya veis que nos quedaría así la consulta. Bueno, pues la guardamos. Y ya nos ha creado las compradas en el 2020 y nos ha creado ya las 3 que tenemos de tabla de referencia cruzada. Pues vamos a hacer otra consulta. Bueno, vamos a de crear nos vamos al asistente para consultas, referencia cruzadas. Vamos aquí a cogerla de una consulta que ya hicimos, que se llama consulta para promedios. Le damos a siguiente y aquí en consulta para promedios tenemos 3 campos, título, materias y subtotal. Bueno, materias lo vamos a poner como fila. Siguiente. En columna vamos a poner los títulos de nuestros libros por materias. Y en el subtotal, ¿vale? Que por eso os dije en el otro tutorial que estábamos haciendo, me parece que consultas de parámetro o algo así.
hicimos y dije, vamos a hacer esta que nos va a venir muy bien para referencias cruzadas. Pues esta es, en el subtotal veis que me aparecen todas estas funciones de cálculo. Cuenta, ¿vale? Y la que me va a interesar aquí es, como la consulta se llama para promedio, pues que me calcule el promedio. Le damos a siguiente y ya pues vamos a guardarlo con tabla de referencias cruzadas, promedio por materias, por materias. Ya os digo que no hace falta ponerte este título tan pero bueno, para que sepáis ya diferenciarlo, pues mira lo que me ha hecho. Me ha calculado el total de los subtotales, ¿vale? Y de cada uno de los precios, pues lo que me cuesta cada libro y aquí el subtotal de todos ellos. Bueno, pues ya como referencias cruzadas, yo creo que ya estas cuatro, ¿vale? Pues nos da una idea de qué nos puede hacer este tipo de consultas. Guardamos. Bueno, vamos a ver primero el modo diseño de... Otra vez me ha pasado esto, vamos. Le doy a modo diseño y es que estoy dando a otro lado. Vista diseño. Mirar aquí, cómo se quedaría el diseño de la consulta. Bueno, chicos, ya con estas 4 o 5 consultas que hemos hecho 4, ya tenemos una idea de otra forma de hacer consultas a ACCES.